Una de las cosas, uno de los motivos por los cuales sentimos que estaba bueno charlar con vos es el tema de los despidos, ¿no? Siempre has sido un tipo que se movió mucho para defender a los trabajadores y hay una ley dando vueltas. Ayer estuvo sentado en ese mismo lugar Roberti, que es un legislador que está en la comisión, que está tratando la ley antidespido, y el presidente que dice, aquello atrasa, aquello no sirve, aquello alejará las inversiones. Hoy incluso me lo ratificaba este último Tonelli charlando en radio. Creen que es volver para atrás, ¿no? Que hay que dar más certidumbre a los empresarios para que contraten o para que activen, en lugar de poner leyes que en todo caso los hagan tener miedo y no invertir. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, la visión del gobierno es una visión que ya se probó en la Argentina y que terminó con un desastre, porque terminó con más desocupación. Hablar de que una ley que protege el trabajo va a terminar con más gente sin trabajo es un galimatías. Acá el gran problema es que el gobierno ha acordado con los grandes grupos empresarios una serie de medidas para facilitarles, ¿no es cierto?, todas las cuestiones sin tener en cuenta a los trabajadores y los sectores populares. ¿Por qué crees que es así? Porque yo los escucho a todos, ¿no? Todos dicen esto. Y sin embargo el lunes yo lo veo a Macri retando a los empresarios, digamos. Los cita a todos y públicamente, porque se transmitió en vivo para todos lados, le dice, muchachos ayuden, pónganse las pilas, Sí, dale. bueno, lo que pasa es que el problema son las medidas, porque vos le podés decir lo que sea, pero el empresario quiere ganar cada vez más. Y si vos no pones medidas que lo frenen, va a querer ganar cada vez más. Entonces no es con discursos, sino es con medidas concretas. Mira, acá hubo una transferencia enorme de recursos desde el Estado a los sectores más concentrados de la economía, no a las pymes, sino a los grandes grupos económicos. Todo el tema de retenciones al campo, todo el tema de retención a las megamineras, o sea, provocó a una situación de crisis que heredamos, porque acá venimos de una crisis, está parado Brasil, que es el motor argentino, China. Ahora, pero se sumó también un desfinanciamiento tremendo. O sea, y ahora estamos discutiendo cómo hacer para cubrir ese desfinanciamiento, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la variante? Que lo paguen los trabajadores, porque la inflación y el empleo es una variable para bajar costos empresarios, o sea, si despedís, ¿me entiendes?, con una alta inflación, vas licuando salarios, son dos medidas que favorecen al sector empresarial. ¿Y la ley antidespido, vos creés que va a provocar o va a ser en serio que no despidan gente? No, mira, yo creo que tendría que ser más abarcativa, porque no creo que por 6 meses de acá a fin de año, porque un poco en el trámite legislativo cuando se aprueba van a quedar 6 meses, claro, ¿no? Incluso es retroactivo el proyecto al 1 de marzo. Acá hubo toneladas de despido en enero y en febrero. O sea que no termina de cubrir lo que se despidió. Yo creo que tendría que ser un poquito más larga, pero creo que sería importante que haya una ley que ponga un límite al empresariado, que le plantea al empresariado que no puede ser que durante años ganaron fortunas, y que de golpe, no cuando dejan de ganar, sino para no dejar de ganar tanto, claro, como antes, terminen trasladando a los trabajadores. ¿Ponés en esa misma bolsa al pequeño y mediano empresario? Es que realmente se ve perjudicado y dice, o echo a un empleado o me fundo. Sí, no, yo ahí creo que tendría que haber una política del gobierno que tenga una actitud hacia una pyme distinta a la de un gran grupo empresario. Pero te digo que acá, por ejemplo, los que arrancan la cadena de despidos son las grandes empresas, no son los pequeños. Los pequeños son una consecuencia de lo que pasa en la gran empresa. Volkswagen, Fiat, todas han suspendido hasta fin de año rotativamente, o sea, porque están previendo que de acá a fin de año no pasa nada. Cuando empiezan a paralizar las grandes fábricas, es cuando empiezan todas las pymes que viven de esas grandes fábricas a irse paralizando. Por lo tanto, si vos forzás a que no pase eso, también proteges a las pymes, ¿no es cierto? Y a las pequeñas empresas le das más chance. Pero acá siempre estamos en una misma discusión. Mira, hay una crisis bárbara en el país. Hay una crisis en Latinoamérica. ¿Es heredada la crisis? Yo creo que la provocó Macri en es 4 meses. parte heredada y parte provocada. O sea, se ha sumado una crisis que veníamos con medidas que la han profundizado. Porque cuando vos le decís al empresariado, voy a devaluar 3 meses antes de que lo hagas, ¿me entendés? Todo el mundo que hace... No dijo que iba a devaluar, dijo que iba a levantar el cepo. Bueno, es que es lo mismo, porque la política de levantar el cepo, cuando había un dólar, que había una presión tremenda para llevarlo a 14, 15 pesos, cuando ya tenías el dólar futuro, famoso dólar futuro, trabajando esas cifras, cuando ya tenías operaciones a 14 pesos, es objetivo que se iba a ir a eso, o sea...
porque lo decide el gobierno. Entonces ya era algo que se había discutido con los sectores del campo porque estaban reteniendo su producción. O sea, el hecho de que iba a ser de esa forma ya estaba. O sea, por eso todo el mundo aumentó. Por eso todo el mundo aumentó. Entonces, eso lo provocó. Sí, hasta para cubrirse, cuando todavía no había impacto directo en la necesidad. Lo cubrieron y se cubrieron por más, porque se cubrieron porque tenían miedo de que el dólar se fuera a 20 pesos. Entonces, se cubrieron hasta un poquito más. Entonces, ahí la inflación pegó un salto. Si vos después discutís tarifas, como se están discutiendo las tarifas, en un periodo de inflación estás provocando más inflación. De hecho, la de este mes todos, hasta el más tímido, dice que va a ser de 6%. Fue de 3 y pico, 4. O sea, ya tenemos en los primeros meses del año, se cubrió ya con inflación lo que las paritarias están cerrando. Vos tenés una discusión, tendrías que abrirla de acá a 3 meses para discutir de nuevo las paritarias, porque si no, es un robo al salario de los trabajadores. Me parece estar escuchándote, Juan Enrique me decía algo parecido en la radio. No, y en segundo lugar, yo creo que el tema de despidos, acá hay una línea que es discutir, bajar el gasto del Estado, haciendo incluso una discusión falsa de que que están despidiendo gente en el Estado que tiene 10 años, que yo critico al gobierno anterior que dejó en una situación de precariedad laboral a la mitad de los trabajadores estatales, que desde hace 10 años son precarizados, no son efectivos. En esa situación se monta el gobierno, por eso hay compartida de lo anterior y de esto. Si no estuvieran precarizados no se podría haber hecho lo que se ha hecho. Ahora, este gobierno vino con una guadaña y se sacó de encima, incluso te digo más, una contradicción. Muchas veces, por las relaciones que tiene con algunos gremios, el gobierno, como UPCN, por ejemplo, en el Estado, te lo digo así, negocia con UPCN, que tenía relación con el gobierno anterior, y algunos de los ñoquis se quedan y echan gente que no tiene esa protección política. Y es una discusión, se cierran programas que eran muy importantes. Por ejemplo. Y el programa, por ejemplo, Conectar Igualdad, era un programa importante. Bueno, pero eso aumentó la asignación universal. No, pero el Conectar Igualdad tenía que ver con, estamos en el siglo XXI, la posibilidad del acceso a la computadora, la posibilidad de que sea parte de una política nacional, no solo para los sectores más de clase media. O sea, te digo, hay otros, en cultura se cerraron otros, hay crisis en bibliotecas, o sea, hay muchos programas que se terminan cerrando. Ahora, esto le dio vía libre al empresariado privado, porque si ve que el Estado echa, el privado dice tengo vía libre para hacerlo también, y por eso se ha producido una catarata de despidos. Es como el tema inflación, así como cuando dijeron vamos a devaluar, todo el mundo se hizo un colchón, también se han hecho un colchón de despido. O sea, entonces, esto es provocado. Yo frente a esa realidad hay que actuar porque tenemos que proteger un poco a los sectores más desprotegidos. No puede ser que siempre sean la variable de ajuste. Tengo que ir cerrando. Decime, ¿vos crees que va a prosperar o no la ley antidespido? Mira, yo creo que la ley, si no es acompañada con un paro y plan de lucha de las organizaciones sindicales, que han sido tibias completamente, posiblemente muera en los pasillos del Congreso, porque tiene poder hasta de veto el gobierno. O sea, yo creo que incluso esto es importante para los dirigentes sindicales, que no hagan con esto, que no quieran descomprimir la presión y hacerse pasar por luchadores, llamando una marcha el 29 y una ley que saben que no va a prosperar, porque si no hay un plan de lucha como el de los bancarios. Mira, hoy los bancarios triunfaron, lograron reincorporar los despidos y lograron un aumento muy importante, 20.000 pesos de básico, tiene el que entra en un banco. ¿Cómo lo lograron? Con un plan de lucha de hace 2 meses, con paro, movilizaciones. Hay que hacer eso para frenar un poco, porque hay otra salida al tarifazo. No es que... Estaría bueno por dialogar sin parar, ¿no? Sí, pero para eso tenés que tener un gobierno que entienda la situación. Si hay un gobierno sordo, los trabajadores tienen ese mecanismo, porque así como la patronal tiene los mecanismos para hacer lobby, para hacer presión, los trabajadores tienen sus mecanismos. Es más, yo te digo una cosa, hay un debate sobre los piquetes. Yo creo que si los gremios hicieran lo que tienen que hacer, no habría piquetes en la calle, porque muchas veces los trabajadores, como no se sienten representados por los gremios, que no hacen lo que tendrían que hacer, que es un paro, una huelga, un plan de lucha, etcétera, los trabajadores terminan cortando porque es la única forma que alguien los mire. Yo creo que al revés, el sindicalismo argentino tiene una responsabilidad en este momento, porque si pasa el ajuste que está pasando, va a ser no solo por Macri, que tiene una orientación conservadora, neoliberal, sino va a ser por lo que lo acompañan pasivamente, no haciendo lo que deben hacer. Gracias por tu visita. No, gracias a vos. Te agradezco mucho, en serio.